Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana me toca concluir el estudio de estos últimos dos, hoy tercer domingo, sobre el Salmo 23. Como siempre, dar gracias primero a Dios y a don Jorge y doña Elizabeth, que tienen esta apertura para promover dones y ministerios en la iglesia. Agradezco a Rocío Cruz, que nos apoyó con la elaboración del bosquejo, y Tania, por ahí está Tania y Esteban. ¿Dónde está Esteban? Esteban, que me mandaron un material ahí muy propicio para el mensaje. Muchas gracias, hermanos. Permítanme orar. Dios, en esta mañana, por favor, que a través de la exposición de tu palabra puedas hablar a nuestros corazones, puedas motivarnos, darnos aliento, confrontarnos, edificarnos. Al ser expuesta a tu palabra, oh Dios, nuestras vidas sean confrontadas. Que el Espíritu Santo de Dios tome el control en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Me corresponde desarrollar los últimos, del versículo 4 y 5, 6 de este Salmo 23. Es un salmo quizás el más conocido, más publicado y más memorizado. Lo vemos en los periódicos, lo vemos en las casas. En mi tiempo, una televisora en Costa Rica iniciaba su programación con este salmo. Para nosotros ha sido muy especial. Le contaba a los hermanos ayer que nuestros hijos aprendieron a hablar muy pequeñitos. Como al año ya Alejandro y Amanda hablaban, y lo primero que hicimos fue enseñarles el Salmo 23. Entonces Ale tenía 2 años y se lo sabía completitito el Salmo 23, y Amanda. Y ha sido un salmo que en realidad, cuando usted profundiza, logra entender una serie de cosas que trascienden los 6 versículos que usualmente leemos cuando entendemos el contexto. Una de las cosas que más me han llamado la atención de este salmo es cuando se pone uno a estudiar el comportamiento de las ovejas. Yo soy ingeniero agrónomo y en mi tiempo de estudiante tuve que llevar cursos de monogástricos, producción animal, etcétera, y estudiaba uno los comportamientos de ciertos animales. Y las ovejas tienen uno muy particular, y es que la oveja necesita de la guía, en este caso de un pastor, para poder llegar a su destino. Usted ha escuchado el dicho de más difícil que perder un gato, y es que los gatos se ubican en cualquier momento, y por más que usted los deje perdidos, ahí llegan. O si usted tiene un perro y es medio callejero, el perro hasta aprende a cruzar la calle para regresar a la casa. Recuerdo que hace muchos años, siendo yo un chico, mi abuelo, que vivía en Heredia, y un sobrino que vivía con él, decidieron tener palomas. Empezaron con 2 palomas, que después se convirtieron en 4, y después en 10, y después en 15, y ya no habían mascotas, sino que había una plaga de palomas en la casa de mi abuelo. Entonces mi abuelito agarró todas las palomas y dijo: no, tenemos que, o se hacían en sopa o se perdían. Y entonces agarraron las palomas, y mi abuelo tenía una finca en Liberia, y las echaron en cajas y las fueron a llevar hasta Liberia. Yo, llegamos el siguiente fin de semana, que usualmente visitábamos a los abuelos, y no habían palomas, y mi abuela era la más contenta porque ya no habían cuitas en los techos, cuitas en la sala, cuita por todo lado, a pesar de que era una casa bastante amplia, y ya mi abuelita estaba feliz. Y de repente, como a mediodía, llega una paloma, y como a las 2 de la tarde 4 palomas, y a la media hora 5 palomas. Para la hora de acostarse, todas las palomas estaban de regreso en la casa. Bueno, eso fue un tormento. No les cuento que terminó la historia. Las ovejas son total y completamente diferentes. Son tan torpes, que se pueden perder a 100, 200 metros del lugar en donde les corresponde estar. Y de eso quiero hablarles hoy.
Este salmo está lleno de metáforas y lleno de alegorías. Pero quiero a través del mismo hoy, hermanos, que nosotros podamos comprender cuál es el papel que cumple Dios, el buen pastor, en los momentos difíciles y en los momentos cruciales de nuestra vida. Y por algo nos llama ovejas, porque en medio de nuestra torpeza, la única manera de llegar a un buen fin es con Cristo como nuestra guía. Empiezo en el capítulo, en el versículo 4. Son los 3 versículos que corresponde estudiar. Dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. En la vida, hermanos, para seguir con la metáfora, hay momentos en que estamos en las montañas, es decir, momentos de felicidad, momentos de paz, momentos de éxito, momentos de unidad, momentos en que todo está bajo control, momentos en que puedo dormir tranquilo, en que hay salud, en que está todo pago, en que las cosas están bajo control, o que Dios ha permitido que todo esté en calma. En la vida hay momentos de desierto, todos en algún momento hemos pasado quizás por uno, en que no vemos más que el sol brillar de una manera que nos quema y por ningún lado encontramos la salida ni un chorrito de agua a la vista. Y esta sombra y este valle que nos habla el salmista nos hace referencia a momentos difíciles, hace referencia a momentos de tristeza, hace referencia a momentos en que quizás hay depresión, hace referencia de una manera muy clara a la muerte, muerte física o muerte espiritual. Momentos en que estamos pasando por el valle y definitivamente las circunstancias no nos permiten estar felices o estar gozosos. Hace un par de semanas he estado pasando momentos muy duros para la empresa a la cual trabajo. Muy resumido, ha sido todo un conglomerado de empresas y personas que han salido en los principales medios de comunicación, personas presas, acusados de delitos muy serios, escándalos terribles, hermanos, terribles. Y la gracia y la misericordia de Dios ha permitido que la empresa a la cual estoy a cargo esté perfectamente limpia, no ha habido ningún problema, pero es por la única gracia de Dios. Y en uno de estos días, en medio de estas circunstancias, llego yo a hacer un trámite al banco y me encuentro una persona que tenía tiempo de no ver, y yo había pasado unos días muy afligido. Y como se los he dicho muchas veces, y mi esposita que está aquí, si hay alguien que se aflige y se desmotiva, es este servidor. Cuando levantaron la lista de los que se desmotivan por cualquier cosa, a mí me dieron la rifa completa con los talonarios y el tapita de arriba y la tapita de abajo, hermanos. Pero la vida me ha enseñado a depender de Dios y tener una actitud diferente en los momentos difíciles. Y yo estaba en esa lucha con Dios. Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Qué está pasando? Me siento desmotivado. Y me topo a esta muchacha, le digo, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no la veía. Me dice, Andrés, han sido momentos muy difíciles. Digo, yo supiera, son momentos difíciles. Me dice, Andrés, es que mamá murió hace un par de semanas. Y usted se acuerda que mi hermano había muerto hace un tiempo atrás. Y lo que me tiene más preocupada es que a mi papá le diagnosticaron cáncer y mañana empieza con la quimioterapia. Yo no tenía muchas palabras que decirle, nada más que le dije, ¿cómo se siente? Me dice, y mire, eso no es nada. No es que ante esta situación tan dolorosa, no solo estoy a cargo de mi bebé, sino que ahora soy mamá de
de mis hermanos, tengo que ir a reuniones de escuela, de colegio y asumir una serie de responsabilidades y no puedo irme de aquí. Tengo que cumplir con mi horario de 8 a 4 de la tarde. Yo pensando que la estaba pasando duro, ¿verdad? Y le digo, ¿y cómo estás? Me dice, Andrés, tengo mucho temor, pero he decidido confiar en el Señor. Ella es cristiana. Hermanos, yo no sé cuál es su situación hoy. Hemos venido hablando del pastor al cuidado de sus ovejas. ¿Cuál es su situación hoy espiritual? ¿Cuál es su realidad financiera? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cómo está la condición de salud suya o de algún familiar cercano? ¿Su proyecto de vida? ¿Las circunstancias sobre las cuales usted camina en la vida? Si hay algún temor o alguna sombra de muerte que se acerca, quiero decirle 3 cosas en esta mañana a la luz de este pasaje. La primera la encontramos en Romanos, y lo invito a que lo pueda buscar, por favor. Romanos capítulo 8, verso 31. Y para los que les gusta apuntar, después vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15, y después el Salmo 27. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiero decirle 3 cosas en esta mañana. Romanos 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué difícil, hermanos, cuando se está pasando por el valle y la luz no se ve por ningún lado y la sombra nos tienen con la vista nublada y nuestra vida espiritual tiende a decaer porque así actuamos los seres humanos y nos desmotivamos. Quiero decirle en esta mañana, como decía el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ordénele a su alma en medio de las circunstancias que crea que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Créele en esta mañana, Dios, que en medio del valle de sombra y de muerte, Dios, el buen pastor, está de nuestro lado y tiene control de todas las cosas. Y no permita que el diablo le desanime, y no permita que el diablo le humille, y no permita que le robe la paz. Y sacúdase y levántese y crea que Dios tiene control de su vida. Número 2, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Leo para ustedes. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús en la cruz del Calvario destruye al que estaba a cargo del imperio de la muerte. Dice el pasaje: y este es el diablo. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En la cruz del Calvario, para que lo que nos hemos encontrado con el milagro de la cruz, debemos comprender varias cosas. En primer lugar, sí, el acta de los decretos que nos acusaba fue anulada. Sí, en la cruz del Calvario, por su llaga, fuimos nosotros salvos y fuimos sanos. Y sí, Cristo venció a la muerte
al diablo y por lo tanto nos liberó de toda servidumbre que en el mundo espiritual el diablo creía y quería tener sobre nosotros, sus hijos. Aunque ande en valle de sombra, crea que Dios tiene todo bajo control y tenga claro y confiese que ni aún la muerte puede tocarle si no es por la voluntad de Dios. Y aunque en las circunstancias usted se pueda sentir desanimado, confíe en que Cristo tiene todo bajo control. Y en tercer lugar, denle una o dos vueltas a su Biblia ahí en el Salmo 27. Creo que todos nos lo sabemos. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando ande en el valle, tenga presente que aunque todo parezca en contra suyo y el temor, ¿cómo pago mañana? ¿Qué va a pasar con el resultado del examen? ¿Qué va a suceder en mi trabajo? Y aunque el temor lo llene de argumentos, los cuales quiero decirle que el diablo huele y percibe y empieza a mandar sus dardos a su mente, en el nombre de Jesús, confiese que Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿Quién ha de atemorizar? Hace unos días, y por eso Ale se quedó aquí y no fue a escuelita dominical, pasó una situación y le pedí permiso a Ale para contar la anécdota. Está aprendiendo a tocar batería, Jesús los está motivando al tema de la música. Obviamente el papá no tiene esas cualidades, ¿verdad? Un día estos estábamos cantando una canción y me dice: manda, papá, tú no cantas muy bien, ¿verdad? Te amo, mi preciosa hija, la sinceridad de los hijos. Y Alejandro está tocando batería, y entonces el año pasado tenía que dar su concierto, es una partitura de un par de líneas, y lo hizo muy bien. Este año no pude ir y me llama Hazel y me dice: comuníquese con Ale pronto, porque se puso a llorar y no pudo terminar su concierto de un minuto. Y entonces yo llamo a Ale y no me contesta. Al rato lo llamo a la casa y le digo: mi amor, ¿qué pasó? Me dice: papá, fue terrible esto. Se me olvidó la canción, me puse a llorar. Al final había comida y no comí. Ese era lo grave, ¿verdad? El asunto. No comí, papá, no comí. Mi amor, ¿y cómo te sientes? Me dice: esto es terrible. ¿Por qué me sucede esto? Es terrible. Todo fuera como tocar batería por un minuto. Pero ese era su temor y su preocupación para un niño de 8 años. Hermano, qué enseñanza de vida cuando queremos tener todo bajo control, cuando estamos listos a tomar las decisiones o a emprender los proyectos, cuando creemos que todo está listo y no sabemos la partitura y la vamos a tocar, pero de repente el temor, la duda, la naturaleza humana caída nos toma y no podemos tocar la pieza que teníamos lista. Y todos en algún momento nos ha pasado eso. ¿Y saben cuál es la respuesta? Vean lo que dice la siguiente parte del versículo 4. El tercer punto desarrollado. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán ánimo. Tu vara y tu callado me indicarán el camino.
Tu vara y tu callado me sostendrán. Tu vara y tu callado. La mejor ilustración de la vara y el callado es cuando vemos en las películas de Semana Santa a Moisés con ese palo que mide aproximadamente 2 metros y que termina curvo. Esa es la vara y el callado. Como les decía al principio, como las ovejas son tan torpes, lo puede agarrar de la parte curva y las encamina. La vara, y no es como le dice una Sonia. ¿Dónde está Sonia? Uno le dice: Sonia, que Dios te bendiga. Que la vara, mae. Que Dios bendiga, Sonia, ¿verdad? No es esa vara la que estamos hablando, hermanos. No es esa vara. Dios la perdone, Sonia. Amén. La vara de la que estamos hablando es que cuando la oveja se tuerce, y el callado es cuando se toma del otro lado y con el gancho entonces se engancha la oveja para que no salga del camino. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entonces si esa era la vara y el callado, hoy ¿dónde está? ¿En dónde está esa vara y ese callado? Y la Biblia y la palabra de Dios cumplen esa función. Dice el Salmo 103 verso 4 y verso 5: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y hermano, entonces nos preguntamos, leemos la Biblia, tenemos la costumbre de reflexionar acerca de algún pasaje a la semana, tenemos el hábito de leer o los domingos, o ni siquiera los domingos, o el trajín de la vida nos impide 2 minutos al día, a la semana, para disfrutar de su vara y su callado. ¿Cómo encontraremos, hermanos? Cuando el Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Cómo tomaremos decisiones si no es a la luz de su vara y su callado y la Biblia, inspiración de Dios para dirigir nuestras vidas? Le pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer su palabra? Dice Proverbios 4:20: hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan. ¿Sabe qué dice la segunda parte? Y medicina a su cuerpo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A la altura del verso 5, hermanos, pasa algo muy interesante en el verso 5 y el verso 6. Y es que hay un cambio de metáfora y la vamos a ir entendiendo, y al final podremos comprender el significado. Y ahora no estamos hablando precisamente de las ovejas. Verso 5 dice: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Sirves la mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Estas ovejas que no tienen ni garras, ni dientes filosos, ni son agresivas, están rodeadas de enemigos. Y la promesa es, en el cambio de metáfora, que ahora la mesa está servida para que pasen a comer. Quiero explicarles primero quiénes son esos angustiadores y esos enemigos. En el griego la palabra original es zarar, que significa adversario,
angustia, enemigo, hostigamiento, tribulación, prueba. Esa segunda parte del verso a lo que se refiere son a personas, a momentos difíciles o eventos en el mundo espiritual que se convierten en nuestra angustia, en nuestro enemigo, y traen desánimo y deseo de perturbarnos y robarnos la paz, quitarnos el deseo de la vida. A eso se refieren estos angustiadores, o como dice otra versión, a estos enemigos. Pero interesantemente, aunque eso está pasando, Dios, el buen pastor, dice: aderezo la mesa para que vengas a comer. ¿Y qué significa eso? Permítame comentárselo. Si usted quiere puede buscar luego los pasajes, puede buscar en Lucas 17 o puede buscar en Génesis 19, dos de los muchos versículos que hay. Me remito a Génesis 19, que es cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra y manda a 2 ángeles y llegan a la casa de Lot, y Lot los pasa adelante, y lo primero que hace con esos ángeles es darles agua. Vivimos en una zona desértica en ese momento, para que tomen agua, para que se refresquen. Les da perfumes para que se pongan en su cuerpo, para que huelan bien. Mucho sudor. No se había inventado neutrodor en acción, entonces pongámonos algún tipo de... Lo ungían con aceite al invitado, ungían con aceite, lo vamos a ver más adelante, y lo sentaba a la mesa a comer. Esa era parte del ritual en el pueblo judío. Cuando les hablaba de Lucas 17, es porque Jesús llega donde Simeón el fariseo y pasa lo mismo. Lo invita, llega a su casa, y es el evento aquel cuando la mujer llega, se entera que está en la casa, entra, con sus lágrimas le lava los pies y con sus pelos se los seca. Y Jesús le dice: llegué a tu casa y no me has dado ni agua, ni me has puesto perfume, y estás... La práctica y la costumbre en el pueblo judío era que la mesa que el anfitrión preparaba tenía un significado muy especial. Y entonces ya ahora Dios no nos ve solamente como ovejas, sino que ahora Él es el anfitrión y nos invita a su casa a comer. Para mí, y estaba hablando con Geisel al respecto de todas estas cosas, personalmente ha sido la parte en la cual Dios más me ha hablado, y es el significado que tiene la mesa y los alimentos para Dios a la luz de este pasaje del que los acabo de comentar y de otro par de pasajes que vamos a ver más adelante. La mesa, hermanos, es un espacio para 2 cosas que quiero hablarles. 1, la mesa vista por Dios es un lugar para la comunión. Hace un par de meses estábamos como familia conversando con una persona, temas de consejería, y nos decía: y tanta carrera. Sí, es cierto, nos levantamos desde las 4:30, 5, aliste chiquillos, bañes, dejemos en la escuela, llegue a 6, 7, haga tareas, Andrés llega tarde, corra, vaya y viene, comen juntos, comen soplados. Yo no tengo el hábito de sentarme ni 5 minutos en la mesa, todo es a la carrera. Y ayer le decía a los hermanos, y Geisel a veces nos reclama porque es la que sirve, y mientras sirve ya lista, todos comimos, y cuando ella se sienta ya todos nos vamos. ¿Qué? Yo no he terminado. El punto de vista de Dios acerca de esta adereza mesa es que es un espacio para estar en comunión, para disfrutar de los alimentos que Dios nos ha dado.
Y como don Jorge nos ha enseñado, yo he aprendido mucho de él, sea que usted desayune un pedazo de pan, o sea que almuerce una cucharada de arroz y frijoles, que podamos dar gracias en comunión con Dios y que tengamos un espacio como familia para compartir, que aunque los enemigos y angustiadores nos rodeen y nos quieran amedrentar, el anfitrión nos dice: venga, pase a la mesa, siéntese, aquí hay un manjar para usted. Y es cuando usted ora, no es que dice: Señor, gracias por el café, amén. No, es cuando usted le dice: papito, gracias porque tengo que comer hoy, y gracias porque estamos a la mesa juntos compartiendo. En medio de las circunstancias, Dios nos llama y nos invita y nos dice y nos profetiza, lo vamos a ver ahora, que nos sentamos a la mesa a disfrutar, número uno, en comunión. Número dos, a la mesa nos sentamos a celebrar. ¿Cómo celebrar? Sí, es que está diciendo, dice que aderezan mesas, que preparan la mesa delante de mis angustiadores. Celebramos que Cristo, nuestro Dios y Salvador, nos cuida, y aunque todo esté difícil, se sienta Dios a la mesa a celebrar su provisión, su salvación, su amor, su reposo, su gracia. Y en la mesa, hermanos, quiero decirles que hay un gran banquete. ¿Y sabe por qué le digo que esto tiene un carácter profético? Y para que entendamos la metáfora, venimos hablando de ovejas, de repente estamos hablando de un anfitrión que nos sienta a la mesa a comer. Y es una práctica del Antiguo Testamento que Jesús la evidencia en el Nuevo, y dice en Apocalipsis, por si quiere buscarlo, 19, verso 7 y verso 9. Y permítame leerlo para usted. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. La oveja es la hembra y el cordero es el macho. Carneros les dice a los adultos, cuando están bebés se llaman corderos. Pero han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado. Y dice el pasaje: y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los ángeles. Y el ángel me dijo: escribe y subraya esta parte, por favor, en su Biblia, si la tiene ahí, para que logre comprender de lo que estamos hablando en este Salmo 23 y el mensaje que Dios tiene en esta mañana. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermano, no nos invitó al desfile de la novia, no nos invitó a tirar arroz, ni a ser testigos del sí. Nos invitó a la celebración, en donde están la pareja sentada. Nos invitó a la cena principal, a tomar la cena con Él. Esa es la esperanza, ese es el anhelo, esa es la enseñanza a través del Salmo 23 que tenemos: que aderezarás mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice la segunda parte del verso 5: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Dos cosas importantes. En primer lugar, el aceite, como les explicaba, era parte de la costumbre de cuando llegaba a la casa, el anfitrión pasaba delante de la gente y lo ungía con aceite.
qué representa ese aceite? Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21-22. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, hablando del Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Unges mi cabeza con aceite. Era en aquel momento la costumbre de que el anfitrión le daba la bendición. Para nosotros hoy en el mundo espiritual y la nueva realidad en la que vivimos es que tenemos el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas, que tiene control de nuestra mente, que domina su corazón y que es el sello puesto por Cristo en nosotros para ser identificados como sus hijos. Y en segundo lugar, dice que mi copa está rebosando. Y esta copa, hermanos, que es que entienda lo que está pasando en el pasaje. Hay angustiadores que traen muerte. Pareciera que toda esta sombra está causando angustia, según se describe. Pero de repente Dios nos pone en su casa, nos pone en su mesa, nos pone su espíritu, y dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente es que la copa rebosa, porque Dios así lo ha querido. Y termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y este es el carácter profético del pasaje y la esperanza futura. Y en la casa de Dios moraré en el futuro por largos días. Dios entiende que en este camino terrenal somos ovejas, que el pastor es nuestro anfitrión, y Él entiende que después de la cena, de la cual se habla así, una vez que nos hemos encontrado con el Cordero, que entendemos quién es Cristo en nuestra vida, el bien y la misericordia nos acompañarán. Bien de parte de Dios y su misericordia, que son nuevas cada mañana para perdonar nuestros pecados. Quiero terminar mientras los hermanos de la música pasan y el pastor, por favor, para ministrar. Quiero que busque San Juan en el capítulo 10. Y con esto termino. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Y yo, hablando del Cordero y la puerta, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.